Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a cada uno de ustedes. Amén. Es un placer estar aquí una vez más con ustedes. Este viernes le damos gracias a Dios por esta oportunidad más que nos da de estar aquí. Amén. Y agradecidos por todo lo que Él hace, lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo. Amén. Qué bueno que ya están ahí listos para escuchar la palabra de Dios. Espero que todo esté bien y usted esté aprendiendo a confesar la palabra que le hemos enseñado, le estamos enseñándome. Falta mucho que aprender. Nosotros estamos aprendiendo junto con ustedes, amén, y queremos que sepan que esta palabra trabaja, que es viva, es eficaz, que Dios es real, amén. Él nos ama, Él quiere bendecirnos, quiere cuidarnos, quiere prosperarnos y quiere que un día usted y yo estemos allá en el cielo con Él, amén, dándole la honra y la gloria, como dice su palabra, amén. Bienvenidos a todos ustedes, alístese para que escuche palabra. Hemos estado hablando de diferentes cosas y en esta noche vamos a hablar de otra cosa, amén. Pero vamos a orar antes de empezar, amén. Acomódese, acomode a sus hijos, ya sabe. La educación comienza en el hogar, amén. Mucha gente trae a los hijos a la iglesia para que los eduque el pastor, no. El pastor educa a los padres para que los padres eduquen a sus hijos. Yo no voy a educar a sus hijos, usted los va a educar. Amén. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por esta oportunidad más que nos das, Señor, por tantas bendiciones, por este día bendecido que nos has dado, Señor, por nuestros hijos, nuestros nietos, Padre, por mi esposa. Yo te doy gracias, Señor, por esta mujer que te ama, te sirve con todo su corazón, Padre, por cada uno de nuestros hijos espirituales, el ministerio Palabra Fiel y Verdadera, Señor, y cada uno de los que están escuchando. Declaramos victoria, declaramos que lo mejor está por llegar. Gracias por esta palabra que nos estás enseñando, Señor, que nos hace libres, dice tu palabra, esta verdad que nos hace libres, que salva nuestras almas, Padre, que nos enseña a vivir, a hablar, a actuar de una manera que te agrade a ti, Señor. Te honramos y te bendecimos, y en esta noche, Espíritu Santo, dame palabra para hablarle a tu iglesia, a tus hijos, esta palabra, Señor, que la necesitamos día tras día. Te honramos, te bendecimos y declaramos victoria en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, amén. Qué bueno que ya está ahí listo. Aleluya. ¿Cuántos han estado practicando la palabra? Acuérdese lo que Dios le agrada y no le agrada, las cosas que Dios quiere que cambiemos en nuestras vidas como cristianos, como sus hijos. Amén. Hablamos de no ser peleoneros. Espero que esté trabajando en eso. El servicio pasado hablamos de la mentira, creo, ¿no? De no ser mentirosos. ¿Cuántos están trabajando en eso? Amén. Usted dirá, pastor, es que yo soy bien mentiroso. Pues empiece a trabajar. Yo le decía a una persona una vez en la iglesia, si echas 20 mentiras al día, pues echa 19 y mañana echa 18 y pasado mañana echa 17. Se trata de que empieces a trabajar en esto. Muchas cosas no se te van a resolver de la noche a la mañana. Si Dios quiere, Él viene, te truena los dedos y arregla todo, pero Dios quiere que tú y yo aprendamos a trabajar con esta palabra, aplicarla a nuestras vidas y aprendamos nosotros a hacer las cosas. Pues, ¿qué caso trae entonces, verdad? Muchos dicen, yo voy a estar tiradote ahí nomás y Dios va a hacer todo por mí. Dios ya hizo todo por ti, ahora te toca a ti hacer algo por ti. Y espero que estés trabajando en eso, amén. Hay gente que no vive tranquila. Quiero empezar a hablarle otra vez de los pensamientos, amén, porque esos son los que nos ganan a veces. No sabemos cómo sujetarlos, cómo trabajan, amén. Y una de las cosas que afecta muchas veces a nosotros como cristianos, el diablo lo usa, en contra de nosotros. Trabaja con nuestra conciencia, amén, y nuestra conciencia pues es parte de los pensamientos, son pensamientos.
amén, de las cosas que sucedieron, amén. La conciencia viene siendo un conocimiento íntimo de sí mismo, algo que tú sabes de ti, nadie más sabe de ti, amén. De cuando hiciste algo bueno o algo malo. Hay conciencia buena y hay conciencia mala, amén. Y el diablo trabaja con eso en tu mente, y muchos cristianos no saben cómo vencer eso, no saben cómo parar eso, cómo controlar, cómo sujetar eso, amén, para que el diablo no esté trabajando con la conciencia. Dios nos dio armas para todo lo que va a suceder en nuestra vida. Y yo estoy tratando de escoger temas que tú necesitas todos tus días, porque hay cristianos que viven con la conciencia que no los deja en paz. Son pensamientos, son cosas de algo que hicieron, algo que están haciendo, que muchos a veces piden perdón, pero no saben cómo recibir el perdón de Dios. Piensan que Dios no los perdona porque no sienten, porque no oyen a Dios que les dice te perdono. Amén. El perdón es un hecho. Tú pides perdón y le das gracias a Dios y te sientas como te sientas. Tú tienes que creer que Dios te perdonó. Aunque el diablo te diga que no, tú lo reprendes en el nombre de Jesús para que no andes con la conciencia ahí turbándote, o sea, los pensamientos que están en tu mente de cosas que hiciste malas o estás haciendo malas. Amén. Y a veces no dormimos ni en la noche, ni de día, amén. Y así era yo antes, hermano. Pero le doy gracias a Dios que ahora duermo tranquilo, amén. Y me levanto tranquilo, estamos contentos, estamos en victoria aquí en este hogar, amén. Y bendecimos el nombre de Dios por eso, porque si no fuera por Él, no estuviéramos aquí, amén. La conciencia es algo que tú sabes que está en tu mente, de algo malo que hiciste y no has arreglado, que estás haciendo y no has arreglado, que tienes que arreglar, amén, lo más pronto posible, amén. Viene haciendo un poco con la mentira. El echar mentiras daña tu conciencia, amén, porque sabes que estás engañando a alguien y no lo has arreglado, amén. Pero vamos a hablar un poco qué dice la Biblia acerca de la conciencia, amén. Y cómo afecta la conciencia cuando tú no sabes detener esto, amén. Yo te voy a hablar un poco de la conciencia y voy a tratar el domingo, si Cristo no viene, de hablarte un poco acerca de los pensamientos, cómo trabaja todo esto junto, para que Dios te dé palabra y te enseñe cómo vencer todas estas cosas, amén. Porque esto Dios no viene y lo vence por ti. Dios quiere que tú aprendas con la palabra cómo vencerlo, tú aplicándote la palabra, porque si no te aplicas la palabra, no lo vas a poder vencer. Amén. El diablo te va a engañar y te va a engañar y te va a engañar hasta que logre meterte en un estado mentalmente mal. Por eso mucha gente dice que la gente está loca. No está loca, hermano. Es que el diablo logró meterse a su mente. Yo digo que son demonios como el gadareno, aquel que decían que estaba loco y vivía en los sepulcros y se la llevaba gritándole a la gente. Pero cuando Cristo vino, no decía lo que otras gentes decían, no dijo este está loco, dijo no, este está endemoniado, pero los demonios no le dieron tiempo de que él dijera algo. Los demonios reconocieron a Cristo cuando venía. Pero no era que estaba loco, era que estaba endemoniado, porque el diablo así juega con la mente de la gente. Y aquí los psicólogos y todo eso dicen que están locos. Pues no, hermano, todo esto está en la palabra de Dios y Dios quiere que aprendamos cómo hacer las cosas, amén. Hay conciencia mala, dice la palabra de Dios, amén. Vaya al libro de Tito, capítulo 1 y el versículo 15. Amén. Tito 1:15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente, escuche,
ahí entró la mente, y vamos a tratar de seguir con esto en el lado de los pensamientos. El domingo, como le dije ahorita, si Cristo no viene, dice, pues hasta su mente, y dice, y su conciencia están corrompidas. ¿Me está escuchando? Ahorita vamos a ver cómo trabaja esto, amén, porque la mente y la conciencia trabajan juntos, amén, es una sola cosa, vamos a decirlo, amén. Pero dice la palabra de Dios que todas las cosas son puros para los puros, pero para los corrompidos, amén, que tienen una mente corrompida, vamos a decir, tienen una conciencia corrompida, amén. Yo creo que en la naturaleza del hombre siempre hay algo bueno porque Dios lo hizo al hombre, pero el diablo se ha encargado de meter cosas malas, de corromper la mente de los hombres, amén. Pero yo creo que en medio de todo lo malo que hacen, se sienten mal, amén, porque hay gente que hace cosas malas, las piensa, las maquina y hace cosas malas, y ya que las hace se siente mal, amén. Pero hay conciencias así, conciencias corrompidas, conciencias que ya se dañaron, una mentalidad, vamos a decir, dañada, ¿verdad? Y Dios no quiere que nosotros estemos así. Y la palabra de Dios nos enseña que nuestra conciencia tiene que estar bien, amén. O sea, nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, y no me quiero meter mucho en eso, pero sí quiero introducir un poquito eso, amén, en esta noche. Pero aquí la palabra de Dios dice que hay conciencias corrompidas, amén, que no están bien, están mal. Yo no quiero pensar que usted, siendo cristiano, tenga una conciencia así, que no lo deje en paz. Como cristianos tenemos que vivir libres, hermano, tenemos que vivir en victoria, somos libros abiertos, amén. Si tienes tu esposa, pues tienes que compartir todo con ella. Si tienes tu esposo, tienes que compartir todo con él, para que no haya nada que te esté acusando en tu conciencia, amén. Y la palabra de Dios nos enseña todo eso, hermano. Y quizá Dios te hable en esta noche, y Dios te ha estado hablando en diferentes cosas en las que tienes que empezar a trabajar poco a poco, hermano, y arreglar tu vida. Arreglar, aunque si eres cristiano, estás impuesto a vivir de una manera, pues Dios te está hablando para que aprendas a vivir correctamente como cristiano que eres, amén. Quizás estás haciendo algo malo y no le quieres decir a nadie, tu conciencia no te deja, amén. Porque eres cristiano y estás haciendo cosas malas, pero no le dices a nadie y tu conciencia te atormenta. El diablo usa tu conciencia y te atormenta. Vaya a 1 Corintios conmigo. Amén. 1 Corintios, capítulo 8. Alábele porque Él es bueno. Y el versículo 7. Amén. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Amén. El 8 dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Amén. Pero aquí me gusta el 7 porque dice que comen sacrificado a los ídolos, dice, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Amén. Hay conciencias que están corrompidas, pero se corrompen porque son débiles. Dejan que entren cosas a sus mentes que no deben de entrar. Amén. Una conciencia, una mente débil, amén, es una puerta abierta para el diablo, amén. Y el diablo la utiliza para trabajar en ella. Por eso le digo yo, es una mente abierta para el enemigo, y ahí es donde el diablo acusa a los cristianos, en la mente, amén.
Y acuérdate que tu conciencia es simplemente un conocimiento tuyo de algo que estás haciendo, algo que hiciste malo o bueno. Ahorita vamos a ver que hay conciencias buenas también, que tu conciencia debe estar buena delante de Dios, mejor dicho, para que el diablo no te acuse de nada. Amén. Por eso tienes que aprender, hermano, a tener una mente fuerte. Y yo te digo, te voy a estar enseñando más acerca de eso, porque eso no es algo que se enseña una vez nomás. Una vez, no sé si le dije yo a usted, hay cosas que debemos de estar escuchando todos los días porque son cosas que necesitamos, mejor dicho, en nuestras vidas, para que esa palabra cobre vida en nuestras vidas y podamos aplicarla y vivir en victoria. Amén. Una conciencia débil es una mente débil que el diablo usa para traer cosas a su mente. Cualquier cosita lo hace fluctuar, lo hace, amén, cambiar de idea. Amén. Pero es lo que la palabra dice. Hay conciencias corrompidas, hay conciencias débiles, contaminadas, porque son débiles y no saben qué hacer, no saben cómo detener esto, no saben cómo pelear en contra de estas cosas. Amén. Y muchos sufren. Yo pasé por eso. A mí el diablo me acusaba mucho en mi mente porque yo no sabía cómo trabajar aquí. A mí me decían, tú tienes autoridad para echar todo pensamiento malo de tu mente. Pero yo no entendía. Yo decía, ¿cómo? Si los pensamientos vienen aunque uno no los quiera y entran cosas a tu mente, amén. Y a veces vienen cosas del pasado que te hacen sentir mal, amén. Y ahí es donde el diablo empieza a trabajar con tu conciencia, amén. Pero si va conmigo al libro de los Hechos, capítulo 24, vamos a ver el 24, amén. Y el versículo 16 dice, vamos a leer el 15, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. El 16, y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Me está escuchando? La palabra de Dios quiere que tengamos una conciencia buena. Por eso aquí la palabra de Dios dice que debemos de procurar tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. Amén. Y no nomás ante Dios, sino ante los hombres. Que el diablo no use nada en tu conciencia, que no haya nada en tu mente que te dañe, que te aleje de Dios, que te aleje de tu esposa, de tus hijos o de la gente que conoces. Amén. Y eso es trabajo de nosotros, procurar siempre tener una conciencia buena delante de Dios, porque Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que estás haciendo, lo que no estás haciendo. Acuérdate que a Dios no se le puede engañar, pero tenemos que procurar siempre tener una conciencia que no ofenda a Dios. O sea, que el diablo no use nada en tu mente de lo que estás haciendo malo. Quiere decir que debes de procurar siempre esforzarte por hacer lo que le agrada a Dios, para que no andes haciendo cosas malas que el diablo use después en tu mente para hacerte sentir mal en contra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios es hermosa, hermano. Yo te he dicho que la palabra de Dios tiene de todo y para todo. Amén. Vaya a 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 12 y vamos a ver. Estamos viendo las diferentes clases de conciencias que hay o puede haber en el hombre. Amén. 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 12. Yo no sé usted cómo se sienta. Amén. Nosotros tenemos la mala costumbre o maña, decimos nosotros, de que nos preguntan cómo estamos y decimos que estamos bien cuando estamos mal, cuando nuestra mente no para. Amén. Y te sientes mal y te preguntan si te sientes bien y dices que sí. Y después el diablo usa eso en tu conciencia. Tu conciencia no te deja, los pensamientos no te dejan porque dices, eché mentiras,
hubiera dicho que me sentía mal para que me ayudaran. Y amén. Y así es como el diablo usa estas cosas. ¿Para qué? Para robarnos bendición a nosotros los cristianos. Y que la ayuda que podamos recibir no la recibamos. Y eso va a estar en tu mente. Acuérdate lo que es como el hubiera. El hubiera no existe. Amén. Yo creo que el hubiera trabaja mucho en la conciencia, porque el hubiera dicho, hecho, ido, no ido, me hubiera quedado, muchas cosas, no hubiera hablado, no hubiera visto, no, y todas esas cosas las usa el diablo en tu mente, que viene siendo tu conciencia. Amén. Pero aquí donde le dije, 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Escuche, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Amén. Quiere decir que una conciencia sencilla, una conciencia buena. Quiere decir que hablando el testimonio de nuestra conciencia es que tú hablas lo que hay en tu mente. Hay mucha gente que no puede hablar, hermano, lo que está en su mente. Están hablando, hay cosas en su mente, pero están aparentando. Mucha gente aparenta, ¿verdad? Con gente. Dicen que aman a la gente y se ríen, pero en su mente están pensando: lo odio, no puedo ni verlo. ¿Sí me entiende? Pero Pablo le decía a los corintios: nosotros tenemos una conciencia limpia, amén, y damos testimonio que lo que hay en nuestra conciencia, amén, con sencillez, dice, y con sinceridad de Dios, no con sabiduría del hombre, porque para que tú tengas una conciencia buena y limpia, hermano, solamente Dios te puede ayudar, porque la sabiduría del hombre no te va a ayudar. Eso trabaja hasta cierto punto. Amén. Por eso hay cosas que el hombre, ni el dinero, ni nada de lo que hay en este mundo puede arreglar, puede hacer. Solamente Dios. Amén. Por eso nosotros como cristianos tenemos que servirle a Dios. Pero tenemos que tratar nosotros de tener una conciencia limpia. Vaya conmigo a 1 de Timoteo. Amén. 1 de Timoteo, capítulo 1. Aleluya. Dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es lo que le estoy diciendo ahorita. Amén. Muchas veces aparentamos ser algo que no somos. Amén. Y eso te trae, el diablo ahí trabaja en tu mente, en tu conciencia. Y aunque aparentas estar bien, no estás bien, estás mal, porque el diablo está trabajando en tu mente. Amén. Por eso la Biblia dice que el propósito de este mandamiento, quiere decir, de lo que está en la palabra de Dios, es el amor, que es nacido de corazón limpio, dice, y de buena conciencia. O sea, de ser honestos, de tener tu mente limpia, que no haya nada que el diablo use para acusarte. Por eso dice: y de fe no fingida, o sea, no aparentando cosas que no son. Amén. Tenemos que ser claros. Dice la Biblia que somos como libros abiertos. Nosotros tenemos que ser leídos, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser humildes, honestos, para que el diablo no use y te haga daño y use tu conciencia para hacerte sentir mal. Amén. Es muy importante. Toda esta palabra es muy importante. Yo la leo, hermano, y yo la agarro y me esfuerzo para practicarla. Amén. Porque yo no quiero estar batallando en mi mente y que el diablo que diga: amén, esa conciencia tuya la traes bien sucia. Quiere decir, traes cosas en tu mente que no debes, y amén, y estás escondiendo cosas que no debes de esconder, o estás echando mentiras, como le decía yo en el otro servicio. Amén. Y todas esas cosas tenemos que tener cuidado, hermano, porque la conciencia, si está limpia, va a honrar a Dios,
pero si está mala, te va a destruir. El diablo la va a usar y ha destruido mucha gente, el diablo. Y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo. Por eso Dios quiere que usted y yo paremos esto. Amén. Vaya a Primera de Pedro. Y si usted dice, pastor, pues yo sé fingir bien y yo engaño a la gente y no tengo ningún problema. Mentiras. Con decir que no tienes ningún problema, tienes un problemón encima. Tenemos que ser humildes y tenemos que reconocer que solamente en Dios hay salvación. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3. Y creo que es el versículo 16. Amén. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Qué linda la palabra, ¿ven, hermano? Dice, si vas a padecer, es mejor que padezcas por algo bueno que por algo malo. Amén. Que sea porque le sirves a Dios. Si la gente va a hablar mal de ti porque eres cristiano, que hablen mal de ti porque eres cristiano. Pero si la gente va a hablar mal de ti porque eres malo, eres cristiano hipócrita, vamos a decir, pues algo está mal, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, siempre teniendo una buena conciencia. Amén. Delante de Dios. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. O sea, tú no vas a ser avergonzado, el que va a ser avergonzado es el que va a hablar de ti. Amén. Pero tú vas a estar bien, hermano, porque en tu mente no hay nada. El diablo no tiene de qué acusarte. Mira, yo me pongo aquí a hablarte estas cosas y tú dirás, ¿cómo el pastor habla de la mentira, que él no echa mentiras? ¿Cómo el pastor habla de no enojarse o de no pelear, que él no se enoja y no pelea? ¿Cómo el pastor habla de la conciencia, que su conciencia? Son cosas, hermano, que están, yo creo, en todo ser humano. Amén. Pero yo y tú estamos aprendiendo cómo pelear, cómo vencerlas, cómo sujetarlas. Y es lo que hacemos por medio de su palabra. Yo te he dicho muchas veces, es inevitable a veces que las cosas no vengan a tu vida, los ataques no vengan a tu vida, pero sí puedes evitar que tomen control de tu vida, que tomen control de tu mente, de tus sentimientos, de tus emociones, y puedes sujetar todas estas cosas. Dios te ha dado las armas para que lo hagas, amén. Y cuando tú tienes una conciencia limpia, quiere decir que tienes una buena conciencia, quiere decir que tienes establecido la palabra de Dios en tu mente y no va a venir nadie que te pueda acusar. Amén. Porque cuando tienes una conciencia mala, una conciencia culpable, suceden muchas cosas. Mira, vamos a ver algunas cosas de lo que sucede cuando tu conciencia no está bien, cuando tu conciencia es una conciencia culpable, porque hay conciencias culpables también. Mire, vaya conmigo al libro de Génesis. Amén. Y vamos a leer algunas partes del Antiguo Testamento, porque yo estudié algunos de estos versículos y yo le doy gloria a Dios, amén, porque Él nos enseña cosas hermosas, amén. Génesis 42, alábele porque Él es bueno. Aleluya. Y el versículo Génesis 42, 21 dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Esto está hablando, hermano, de los hermanos de José, cuando se acuerda que lo vendieron y fueron y le dijeron a su padre que José había muerto, que lo mató un animal. Amén. Y supuestamente todo estaba bien, amén, pero aquí estaban hablando ellos después, años después, hermano, estaban hablando de que se estaban acordando de que habían pecado, dice, contra su hermano, amén.
Se estaban acordando de cómo miraban a José cuando ellos lo entregaron o lo vendieron, de cómo José en su cara, en su rostro se sentía mal. Amén. Y cuando él les rogaba, dice, y nosotros no le escuchábamos. Por eso dice, ahora la conciencia no nos deja, dice, ha venido sobre nosotros esta angustia. Vivían angustiados porque se acordaban de eso. Esa es la conciencia, amén. Una conciencia que trae angustia. Se lamentaban ellos, no vivían en paz. Dios no quiere que tú vivas así. Dios no quiere que tú vivas angustiado por algo que hiciste en el pasado o algo que estás haciendo hoy o que hiciste ayer. Por eso Dios te da oportunidad de arreglar todas estas cosas. Si tú lees la Biblia después, José les dio oportunidad a ellos, amén, y los perdonó y los recibió en Egipto y fueron todos bien bendecidos y todos vivían felices y contentos, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, porque Dios no quiere que nosotros vivamos angustiados. Los hermanos de José vivían así porque tenían su conciencia culpable, los culpaba, amén. Fíjese hasta el faraón. Vaya conmigo ahí al libro de Éxodos. Éxodos capítulo 9. Aleluya. El versículo 27. Amén. Y si Dios te está hablando y dices, pastor, yo así me siento, mi conciencia no me deja en paz por esto y lo otro, pues escucha lo que Dios te está hablando en esta noche. Y quiero que escuches el domingo también, si Cristo no viene. Amén, porque vamos a seguir hablando, pero más de los pensamientos ya. ¿Qué hacer con una conciencia mala? ¿Qué hacer cuando la conciencia te acusa? Amén, cómo detener todo esto. Amén, cómo trabajar en nuestra mente y vencer todas esas cosas que Dios quiere que aprendamos a hacer eso. Éxodo 9:27 dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo, dijo, impíos. Amén. Fíjese, este hombre estaba reconociendo y le dijo a Moisés y Aarón, he pecado esta vez, amén. Le dijo, Jehová es justo, y yo y mi pueblo, le dijo, somos impíos. Se sentía malo, se sentía, vamos a decir, sucio porque había fallado. El pecado es lo que hace, hermano. Este hombre reconoció que había pecado y porque pecó, se sentía mal. Lo que hizo fue, le habló a Faraón y a Moisés para decirle, porque hermano, si tú no haces nada cuando el diablo trabaja en tu conciencia, en tu mente, el diablo te va a destruir. Tarde que temprano te va a destruir. Seas cristiano o no, si hay algo en tu conciencia está mala o está corrompida, o te culpa de algo en tu conciencia, porque el diablo usa tu conciencia para culparte, y no haces nada al respecto, hermano, tarde que temprano te va a destruir. Amén. El faraón se sentía como un impío, amén. Se sentía mal, sucio delante de Dios, porque había pecado. Es lo que el pecado hace, te ensucia, te aleja de Dios, te hace sentir. Si eres cristiano y pecas y no haces nada al respecto, no pides perdón y no arreglas, el diablo va a usar tu conciencia y te va a hacer sentir mal, te va a hacer sentir sucio, te va a hacer sentir como que Dios se alejó de ti, cuando Dios no se aleja de ti. Amén. Dios siempre está ahí tratando contigo y ayudándote. Él quiere bendecirte. Él quiere que aprendas todas estas cosas, hermano, para que tú vivas en victoria. Amén. Dios es bueno. Mire lo que dice el libro de Esdras. Vaya al libro de Esdras conmigo. Amén. Vamos a buscar Esdras. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Esdras está en medio de Crónicas y Nehemías. Está en el Antiguo Testamento. Amén. Capítulo 9. Le voy a dar un momentito para que lo haya, porque a veces estos libros son muy batallosos de hallar. Amén. El capítulo 9 y el versículo 6 dice,
Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Me está escuchando? Esdras hablaba así, hermano, porque dice la palabra de Dios que se sentía confuso, no podía ni levantar su cabeza delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se sentía avergonzado. ¿Por qué dice? Porque sus iniquidades se habían multiplicado sobre nuestra cabeza. No quiere decir que las iniquidades las tenían acá arriba de su cabeza, no quiere decir que las tenían en su mente, no los dejaban vivir, no los dejaban en paz. El diablo los acusaba día y noche. Y dice, nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Ellos decían, tanto hemos pecado que ya llegaron hasta el cielo nuestros pecados. Y no le quedó otra más que ir delante de Dios y reconocer que habían hecho esto. ¿Por qué? Porque el diablo estaba tratando con sus conciencias, hermano. Y no hay cosa más mala. Amén. Que el tormento de la mente de uno cuando uno hace mal y no hace lo bueno, ¿verdad? Más cuando somos cristianos, dice la Biblia. Amén. Pero este hombre es lo que decía. Amén. Y yo miro esto, que cuando tu conciencia te culpa, te confunde, como este hombre te hace sentir avergonzado. Dice, estoy confuso, te hace sentir confundido. Me estoy confuso, estoy avergonzado, Dios mío, no, ni siquiera puedo levantar mi rostro. ¿No te ha sucedido eso a ti a veces? Amén. Porque mira, hermano, hasta cierto punto puedes ocultar las cosas. La Biblia dice que todo va a salir a la luz, sea bueno, sea malo, amén. Es cosa de tiempo, amén. Pero la palabra de Dios dice eso, amén. Vaya al libro de los Salmos conmigo, amén, porque el tiempo vuela. Salmo capítulo 4. Alábele porque Él es bueno. Capítulo 4. Aleluya. No, perdón, no es 4, es Salmo 40. Le voy a decir en inglés, I'm sorry, me equivoqué. Salmo 40 y el versículo 12 creo que es. Amén. Dice, Salmo 40, 12 dice, porque me han rodeado males sin número. Quiere decir que eran muchos, no los podía ni contar. Me han alcanzado mis maldades. Acuérdense que yo le he dicho que el pecado te corretea hasta que te alcanza. Y sentía lo mismo, dice, y no puedo levantar mi vista, dice. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Y luego dice el 13, quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate y socórreme. Amén. Hermano, no nos queda otra más que ir delante de Dios. Cuando hay algo malo en nuestra vida y que el diablo usa esas cosas y trabaja en nuestra conciencia, esas cosas hacen daño. ¿Me está escuchando? Este hombre se sentía avergonzado también, amén. Dice, mi corazón me falla, decía, amén. Tenía miedo, estaba afligido, estaba atemorizado, no sabía qué hacer y no le quedó otra más que ir con Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Si quieres, Jehová, líbrame, dice, pero apúrate a socorrerme, decía este hombre. Ya no hallaba qué hacer. Amén. Bendito es Dios. Tantas cosas nos suceden a veces, hermano, pero como cristianos dice la palabra de Dios que tenemos que estar listos para arreglar las cosas que nos van a dañar, que no son de Dios. Tú tienes que saber por medio de la palabra, por eso te enseñamos la palabra. Yo le he dicho a la iglesia que es como, son síntomas espirituales, así como sientes síntomas cuando te vas a enfermar, tú los atiendes. Bueno, hay mucha gente que no, ¿verdad? Se creen Superman y no atienden sus problemas y al último se empeora y después le echan la culpa a Dios, ¿verdad? Pero en el cristianismo son síntomas que tú ves cosas malas que tú debes de
de identificar que no son de Dios y hacer algo. No dejes que las cosas que no son de Dios entren en tu vida, entren en tu mente, que tomen control de tu vida, que tomen control de tu mente, porque después no los vas a poder sacar. No juegues con el diablo. Amén. El diablo no está jugando, cristianos. Hay muchos cristianos que están jugando a la iglesita, están jugando al cristianismo. El diablo no está jugando. El diablo vino a robar, matar y destruir, y si tú lo dejas, lo va a hacer. Amén. Luego le voy a traer un estudio que tengo acerca de la madurez espiritual para que usted vea algunas cosas que como cristianos debemos de estar practicando y cosas que ya no debemos de estar practicando. Amén. Y eso te va a enseñar a si de veras has madurado, has crecido en las cosas de Dios. Porque decía un hermano, a veces nos hacemos viejos en el cuerpo, pero parecemos niños todavía en nuestra manera de pensar, y Dios quiere que crezcas espiritualmente en tu mente, que aprendas, que reconozcas, que madures. Amén. Para hacer las cosas bien. Amén. Así es que tenemos que tener cuidado en todo eso. Amén. Porque la palabra de Dios, y a veces, hermano, cuando estamos haciendo algo mal, mire, vaya conmigo al libro de Daniel antes de seguir. No iba a leer pero vamos a Daniel. Amén. Daniel capítulo 5. Aleluya. Y el versículo 6 dice, vamos a leer el 5, dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared. Se pareció una mano que empezó a escribir en la pared. En la pared del palacio real, dice, y el rey veía la mano que escribía. Y mire, aunque no sabía lo que escribía, mire la reacción que tuvo el rey. Entonces, dice, el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Amén. Se turbó, se debilitó. Amén. Porque no nomás estaba viendo la mano escribiendo en la pared, sino que el rey luego pensó, ¿qué está sucediendo? ¿Qué hice malo? Hice algo malo. Y a veces, vamos a decir a los niños, tú le hablas a tu hijo, o no sé si tú te acuerdas cuando tu mamá te hablaba a ti, o tu papá, y tú decías, ay Dios mío, ¿qué hice ahora? Y te daba miedo ir con tu mamá y tu papá porque no sabías con qué iban a salir, ¿verdad? Y muchas de las veces hacías cosas malas y ni cuenta te daba, amén. Pero así reaccionó este hombre, dice, se puso pálido y empezó a pensar, dice, sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas, dice, empezaron a temblar y daban la una contra la otra. Se enojó, se asustó, se desesperó. Amén. Entonces mandó traer gente que le interpretaran. Nadie le podía interpretar lo que esta mano estaba escribiendo. Le dijeron de Daniel. Mandó traer a Daniel. Amén. Entonces Daniel empezó a traducir lo que... Vaya al capítulo 25 de ahí, donde estamos leyendo, de Daniel 5, vaya al 25. Yo sé que leímos el 6, pero brínquese al 25 porque no quiero leer todo, después lo lee usted. Amén. Dice el 25, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Eso es lo que la mano escribió en la pared. El rey no sabía qué era lo que significaba, pero se turbó, dijo, ¿qué es esto? ¿Sabes por qué dijo eso? Porque el rey estaba haciendo mal. Mire, me fui al 25, pero vuélvase al 23. Amén. El 23 dice, ahí en el Daniel 5, 23 dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos.
Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce y de hierro, de manera que de piedra que ni ven ni oyen, o sea, de los ídolos, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Dios hizo eso en la pared, escribió esta escritura, porque este hombre, fíjate, Belsasar era hijo de Nabucodonosor. Y si tú recuerdas, lees más arriba, ahí después en tu casa, Nabucodonosor fue el rey que se engrandeció y se dio la honra él solo y hizo a Dios un lado también. Y terminó, dice, viviendo entre las bestias, porque Dios lo mandó entre las bestias. Comía lo que comían las bestias, creo, por 7 años. Amén. Y también este hombre tembló, hermano, y se turbó y se puso débil. Es lo que el diablo hace cuando trabaja en tu mente, en tu conciencia. Te trae temor, te trae debilidad. Fíjate, todas estas cosas. Una conciencia culpable te trae temor, turbación, debilidad. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿sabe por qué se puso así este hombre? Porque él sabía que estaba haciendo mal. Y él conocía a Dios, conocía de Dios, porque su padre también le sirvió a Dios. Y él, cuando miró esa mano, se turbó, se asustó, porque dijo, oh my God, como diciendo, ya me descubrió Dios, ya vino Dios, ahora me vi mal. Y escuche lo que pasa en el 25. Daniel le dijo, y la escritura que trazó es Mene Tekel Uparsin. El 26 dice, esta es la interpretación del asunto. Mene quiere decir, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. 27, Tekel dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. 28, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Escuche el 29, dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Eso no lo hizo el rey, lo hizo Dios, porque Dios así trabaja. Daniel tenía una conciencia limpia delante de Dios, el diablo no tenía nada de qué acusarlo, y cuando tú tienes una conciencia limpia, Dios te bendice. Pero este hombre tenía una conciencia culpable delante de Dios, lo culpaba, el diablo lo culpaba día y noche. ¿Por qué? Porque era supuestamente un hijo de Dios, pero estaba haciendo cosas malas, tenía mujeres, adoraba a dioses ajenos, había hecho todo lo incorrecto y se había alejado de Dios. Por eso no dormía tranquilo. Y mire lo que pasa en el 30, dice, y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Bendito Dios. ¿Se fija lo que pasa, hermano? Mire, vaya al libro de Juan. Vamos a leer algo del Nuevo Testamento para que no diga, el pastor está leyendo puro Antiguo Testamento. Libro de Juan, capítulo 8. Alábele porque él vive. Y el versículo 9. El versículo 9. ¿Se acuerda cuando le llevaron la mujer adúltera a Cristo? Que la hallaron en el acto del adulterio y todos le decían, Moisés nos dice en la ley que a estas mujeres las apedremos y las matemos y amén, y hagamos todo lo que tenemos que hacer con ellos. Amén. En el versículo 7, Juan 8, 7, vamos a leer ahí, empezar en el 7, dice, y como insistían en preguntarle, en decirle, estos hombres le insistían en que querían matar a la mujer, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El 8 dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados, escuche, mira, acusados por su conciencia, les empezó a acusar la conciencia. Amén.
en su mente, porque Cristo les dijo, ver el primero que esté libre de pecado, que sea perfecto, tire la piedra, mátela. Pero todos sabían que eran pecadores. Por eso la conciencia en su mente empezaron a decir, pues si todos somos peor que ella, yo creo, ¿verdad? Dice que sintiéndose acusados salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Amén. Y ya después usted sabe la plática que tuvo Jesús con la mujer. Amén. Pero fíjate, hermano, yo quiero que tú mires en esta noche. Amén. La conciencia es algo peligroso, pero es algo bueno. Amén. Puede estar en contra de Dios, puede estar a favor de Dios. Hay conciencia corrompida, hay conciencia débil, hay conciencias contaminadas, hay buenas conciencias, amén. Hay conciencias que te culpan, que te angustian, amén, que te hacen sentir como si no fueras cristiano, sucio, amén. Hay conciencia, el diablo a veces usa tu conciencia para confundirte, para avergonzarte, amén. A veces usa tu conciencia para atemorizarte, para afligirte. ¿Me está escuchando? Para turbarte, para debilitarte. Amén. Y te acusa con todas estas cosas. Amén. Por eso el libro de Romanos, vaya al libro de Romanos conmigo, porque el tiempo vuela. Romanos. Aleluya. Capítulo 13. Gracias, Señor. Y usted dirá, pastor, yo nunca había escuchado esto. Pues escúchelo y apúntelo y grábeselo y léalo y escúchelo otra vez y practíquelo. Amén. Porque para que no dejes que el diablo use tu conciencia. Y como te dije, el domingo quiero que estés listo porque vamos a leer un poco más acerca de los pensamientos, cómo trabajan, cómo evitarlos, para que el diablo no logre meter cosas a tu mente, a tu conciencia. Y después te está acusando, como todas estas cosas que hemos visto aquí. Romanos 13 y el versículo 3, vamos a leer desde el 1 para entenderlo más. Amén. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Está hablando de la autoridad, de la policía, de todo eso. Amén. Sea cristiano o no, usted tiene que sujetarse. El 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues, dice, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Está hablando de la autoridad. El 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. ¿Me está escuchando? Ahora usted dice, pastor, ¿por qué dice eso? Hermano, yo no sé si tú conoces cristianos que les gusta desobedecer las leyes a veces, ¿verdad? Porque se creen muy cristianos, amén. Pero la Biblia dice, yo agarré este versículo que dice, aprende a hacer lo bueno, aprende a sujetarte no nomás a Dios, sino a las autoridades y todo lo que Dios ha establecido. Amén. Porque si haces lo malo, dice, pues te van a pagar con mal, pero si haces lo bueno, te van a pagar con bien. Amén. Y dice la palabra de Dios, todo esto hazlo. Dice, no solamente para que no te castiguen, dice, sino también para que no te acuse tu conciencia de que eres cristiano y estás haciendo lo malo. Siempre que haces lo malo, hermano, el diablo va a usar tu conciencia para acusarte. Y si no arreglas las cosas, te va a seguir acusando.
Por eso dice la Biblia que confesemos nuestros pecados los unos a los otros. Amén. ¿Para qué? Para que vivamos en paz, para que el diablo no esté usando cosas en tu mente, en tu conciencia y te esté acusando día y noche. Yo le dije la otra vez que le hablé de la mentira, si hay cosas que usted está ocultando y no está diciendo, el diablo está trabajando en tu conciencia y va a seguir trabajando, y si eres cristiano no vas a poder, vas a batallar, vas a luchar y no le vas a poder servir a Dios como debes de servirle, porque el diablo está trabajando en tu conciencia. Son pensamientos, acuérdate, es un conocimiento íntimo de ti mismo, que tú sabes que hiciste, amén, de cosas, de que hiciste algo malo. Cuando haces algo malo y lo ocultas, el diablo trabaja en tu conciencia, pero cuando haces cosas buenas y todas esas cosas salen a la luz, tu conciencia va a estar limpia, el diablo no tiene de qué acusarte. Por eso, si yo me siento aquí en esta noche a hablarte a ti del chisme, de la mentira, de la conciencia, de todo esto, hermano, es porque el diablo no tiene de qué acusarme a mí. ¿Cómo te voy a decir a ti que no robes si yo practico el robar? ¿Cómo te voy a decir a ti que no seas mentiroso si yo practico la mentira? ¿Cómo te voy a decir a ti que no hagas algo si yo lo estoy haciendo? Y el yo sentarme aquí, yo no quiero que el diablo me esté acusando y me esté atormentando en mi conciencia. Yo no quiero tener una conciencia culpable, una conciencia corrompida. Yo quiero servirle y agradarle a Dios con todo mi corazón. Amén. Dios es bueno. Amén. La palabra de Dios dice que solamente Cristo. Vamos a leer el último versículo en el libro de Hebreos. Creo que es ahí, no estoy seguro. Amén. Hebreos capítulo 10 y el versículo, Hebreos 10, aleluya. Vamos a ver, Hebreos 10, 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué es el corazón? Su mente. Una mente limpia, sincera, que el diablo no tenga nada ahí en tu conciencia de qué acusarte. Dice, en plena certidumbre de fe. Y luego dice, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué quiere decir purifique su corazón de mala conciencia? Quiere decir que limpie su mente, que saque las cosas que hay ahí para que el diablo no te pueda acusar. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios dice, hermano. Y es algo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando te acerques a Dios, dice, acércate con un corazón sincero. Amén. Dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que cuando tú te acerques a Él, no te acerques con una mente mala, corrompida. No vas a poder de todos modos, porque esas cosas no te van a dejar hacerlo. Amén. Te van a estorbar. Trabaja en eso, hermano. Si hay cosas en tu mente, si el diablo está trabajando en tu conciencia y te hace sentir mal por cosas que hay en tu mente, en tu conciencia que no debe de haber, tienes que empezar a sacarlas. Amén. Y prepárate el domingo, te digo otra vez, porque vamos a tratar de seguir con esto, pero de una manera un poquito diferente. Amén. Que ya va a ser cómo tratar con la conciencia, que son pensamientos de cosas que hiciste o no hiciste que te culpan, que el diablo usa para culparte. Amén. O que estás haciendo. Y todo eso tenemos que sacarlo, hermano. Aquí no hay secretos, en Dios no hay secretos. Con tu esposa no hay secretos, con tu esposo no hay secretos. Hay hombres que dicen, es que tú hay cosas que no debes de saber de mí. Eso será en el mundo, pero como cristiano tu esposa tiene que saber todo de ti. Como cristiana tu esposo tiene que saber todo de ti. Amén. No hay secretos, porque Dios sabe y conoce todas las cosas y Él no quiere que estés viviendo una vida hipócrita, de hipocresía, de mentira, de dos caras, como decimos nosotros. Amén. Esto es muy importante. Todos estos temas que te estamos trayendo son muy importantes. Amén. Así es que vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar porque el tiempo voló. Amén. Y si Cristo no viene, pues aquí vamos a estar el domingo. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias
por tu palabra, Señor, porque nuestra conciencia está limpia, porque el diablo no tiene nada de qué acusarnos, de qué condenarnos, porque tu sangre preciosa, Señor Jesús, nos limpia de todo pecado y de toda maldad, Señor. Como dice tu palabra en Hebreos capítulo 9 y el versículo 14, Señor, que tu sangre nos limpia nuestras conciencias de obras muertas, para que sirvamos a un Dios vivo, Señor. Gracias porque tu sangre nos limpia, nos perdona de todo pecado y de toda maldad, y podemos venir delante de ti confiados, seguros, Señor, de que estamos bien. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Yo espero que todos los que la escuchen o la hayan escuchado en esta noche, Señor, la reciban, que tú los hagas entender, Padre, y la apliquen a sus vidas para que esta palabra trabaje, Señor. Yo declaro victoria, yo ato al diablo, lo reprendo en el nombre de Jesús, declaro victoria en todas las vidas, Padre, que tú eres el que suple todas nuestras necesidades, sean físicas, materiales o espirituales, que no importa cómo se vean las cosas, declaramos que todo está bien, seguimos creyendo, Padre, porque tú lo has puesto en nuestros corazones, que lo mejor está por llegar. Te honramos, te bendecimos, Padre, te damos la honra y la gloria por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, amén. Dios me los bendiga a todos. Sigue escuchando, si apunta, siga estudiando en su casa. Esto no nomás es de escucharlo una vez, hermano. Esto es de seguirlo escuchando toda tu vida, toda tu vida. Amén. No se trata de que ya me lo aprendí, no, se trata de que aprendas, pero a ponerlo por obra. Amén. Los amamos. El domingo, si Cristo no viene, aquí vamos a estar una vez más para tratar de seguir con esto. Reciban saludos de su pastora, mi esposa Juanita Zazueta, y de mí. Los amamos a todos. Ministerios Palabra Fiel y Verdadera. Acuérdese que el diablo es un mentiroso. No deje que use cosas en su mente, menos en contra de sus pastores. Amén. Ni de sus hermanos. Amén. Sigan orando por nosotros. Nosotros estamos orando por usted. Amén. Los amamos. Reciban saludos todos donde quiera que estén. Amén. Y si Cristo no viene, aquí vamos a estar el domingo una vez más. Dios me los bendiga a todos.